This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Alto el voters turnout na syudad durante el eleksyon. Comelec se acorda con Maga candidato para somete di ila SOSE o el Statement of Contributions and Expenditures. Operation Baklas na Maga campaign materials ya conduci na kulyanan. Consejo Local ya komenda con el diferentes organisasyon por el tranquilo elección. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Alto el voters turnout de ciudad durante la elección por causa muchos zamboangueños anda ng mga polling centers para votar con el ilang mga kandidato. Aquí el report de Marifita Mayo. Y habla el election officer del Distrito 2 na ciudad, Attorney John Christian Babiera, que alto el voters turnout na ciudad durante el local and national midterm election del Mayo 12. Tiene el ciudad total de 483,058 registrado votante y según con Babiera, ya alcanza na 70% el voters turnout o aquel magayanda vota del día del eleksyon. Tamira kami around 76% el voters turnout, no? So un poco alto comparing na other elections de ato na for the national and local elections. Según con Babiera, cada igual mga kandidato tiene mucho mga supporters y posible todo sila anda bota por el deseo que gana el di ila mga cada igual kandidato. El Comelec ya dale también bastante hora con mga votante para anda vota, siendo el votación ya principia a las 5 del aga y ya cerra a las 7 del noche ya. El Malacañang ya deklara también special non-working holiday durante el eleksyon para dale tiempo con mga empleyado anda vota. Siguro ma'am, no, kadekwalan na manada supporters sa mga partido. So todo na chine mga supporters yanda bota para on election day yanda sila. And siguro chine tamen kere aquellos mga kunta el dila mga boto o si por eso taman encourage tamin gani kunila kami kunila, no, para anda get afuera on election day para bota gayot para el dila mga boses pwede uwi. And definitely amira kita, no, the voice of the majority sucede na daton election. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Manda acorda el Comelec con el mga kandidato para somete con el di ila SOSE o Statement of Contributions and Expenditures 30 días después de la elección. Asigun con el election officer del Distrito 2, Attorney John Christian Babiera, todo mga kandidato ganaw man o perdido debe somete di la SOSE na Comelec. Asigun aquí na SOSE puede saber si cuánto ya alcanza el gastos de un candidato durante la campaña. El Comelec ya limita lang el gastos del mga kandidato na kampanya para quede igual el todo mga kandidato. And remind también kami kunila otra vez el submission of their Statement of Contribution and Expenditures or el SOSE. Dapat man submit na opisina di amo na period of 30 days after elections. Oplan baklas na campaign materials sa kundusi Alina Kulyanan ayer hasta este día. Takil report di Marites Espartero. El Oplan baklas ta necesita kita con el baga campaign para pernillas del baga candidato 5 días después kaba el national y local midterm election.
incluido este na baga promesa del baga kandidato durante sumite sila di ila Certificate of Candidacy o COC na COMELEC o Commission on Election. Obligasyon del magaya kore kandidato rikuhi el di ila baga campaign materials maskin kilaya pad este grandor, legal man o illegal, espesyalmente na baga common posting areas in na baga pribado lugar o private properties. Uno na baga baryo na Costa Oeste, el barrio de Culianan ya comenza con el se llama Oplan Baclas ayer ita continúa este día. 2 días después la conducta del National y Local Election 2025. Ya principia el di ila clean up na National Highway ina baga barangay roads del mencionado barrio na mandamiento del mismo barrio Kapitan Mark Albiar Saavedra. Mucho baga campaign materials el ya puede colecta el Consejo del Barrio y esperanzao el continúa con este na baga días que viene. El maga campaign materials taman encourage na baga residentes del barrio man recycle para pwede pa con este usa na propio manera. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yaman sponsor resolusyon, el Konsehal Rogelio Valesco Iho kita komenda con el mga maestro-maestra, mga otoridad como pulis, tanod, opisyales del barangay o pagrupo quien ya ase esfuerzo para que daim bonamente el andanza del conducta del eleksyon. Si Valesco, yaman sponsor con esa resolución durante el regular session del Consejo Local este día, Mayo 14. Asigun con Valesco, por causa de la cooperación del todo, ya tiene buen sistema el eleksyon y ya queda tranquilo. A resolution thanking with all the gratefulness to the teachers and even the police force and the barangay for the active maintenance of good system and order during the conduct of the recent midterm elections. So I would like to introduce a motion thanking the efforts and sacrifices of our teachers as well as the barangay tanods and of course the barangay council in general for their utmost cooperation and involvement in the conduct of an efficient, safe and orderly election last Monday. Ya revela el congresista-elect Kachua que ta prinsipya ya ele arregla con su programa el HELPS program para con el mga vivientes del Distrito 1. Ese después que ayer, minuto lang después con él proclama como ganador na congresista del Distrito 1, él habla que trabaja el ahora para realizar con el programa que deserve mga residentes del Distrito 1, a mediante que él oficialmente sintapa na Hunyo 30. Esperanzao abri asigun mga opisina si el congresista-elect Kachua na Distrito 1 para entretener mga vivientes necesita ayuda na futuro. El siguiente na mga noticias. Political alignment grande factor para ayuda a segana con un candidato. Ciudad del experiencia ulan-ulan pero gana syempre el alto calor del temperatura a segunda pag-asa. Operation Baclas del mga campaign materials na tetuan. Bumbero tamanda a se subi el línea de corriente y telcos na poste. Este y otros noticias después de cuantos aviso. This board will now proclaim the winning candidate for member, House of Representatives, District 1. We would like to call on, here on stage, Ms. Kachua. Buenas, una de todo, te rindió miles de gracias con el Dios y Nuestra Señora la Virgen del Pilar por el guía y a darle conmigo y también con el de mi familia y también con el Team Sikat, since day one, muaygad sila deja conmigo, te rindí también yo miles de gracias con el entero Distrito 1 y a darle ustedes conmigo el confianza y soporta y amor para puede kita servir como un congresista na di aton distrito. Ara, prinsipya ya kita para trabajar, para puede ya kita realizar el di aton mga programa, especially el HELPS program, el Health, Education, Livelihood Program, Permanent Housing y Social Services para na mga vivientes de Distrito 1.
garnered by each candidate for the office of Member House of Representatives. That after such canvass, it appears that Chua Cat garnered 54,444 votes. We hereby proclaim the above-named winning candidate as the duly elected Member House of Representatives, City of Zamboanga, 1st District. In witness whereof, we affix our signatures and imprint our thumb marks in the City of Zamboanga this May 13, 2025. Congratulations, ma'am. Hindi pronto el pasada di aton, pero por causa con ustedes, ya sale kita victorioso. Tarindiga Dio, miles de gracias con ustedes todo. Iyo si Kachua, el de ustedes congresista, ay dale servisyo para na todo. Rich, smooth, creamy. Sabaw. My new choice. Donkin Ice Prevei. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. It's the great summer sale at Budgetwise. Get ready for big discounts, low prices, and hot deals on your favorite products. Shop, earn, redeem. Use your Wise card to earn points. Shop now at your nearest Budgetwise branches. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Babalik pa rin sa yakap mo, ulit-ulitin man. Nais kong malaman mo, iyo ako. Time is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano
y respetado anunciador y comentarista que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Political alignment, grande factor para pwede asigun gana o pwede ayuda asi gana kung un kandidato. Akil report di Marifita Mayo. Takre el Election Officer Comelec Distrito 2 aquí na syudad Attorney John Christian Babiera que grande factor el political alignment para pwede gana el un kandidato. Asigun kun Babiera, notable que mucho del magaya queda elegido kandidato aquí na syudad amo aquel magaya endorsa el un alto elegido oficial del país que mapuersa también aquí na syudad. I-endorse según este alto oficial del país con el magakandidato del Team Zamboanga, principiando na diila kandidato para alcalde, vicealcalde y cuantos magakonsehales, y sila también el sale ganador na nuevo lang niya concluhi eleksyon na syudad. Ma'am, el uno rason alita mira kami is na political alignment nila, no? Based na damon observation na mapuwersa el Duterte aquí na Zamboanga. So uno kalde rason tamira kami kay el Kenya man endorse si BP Sara, halos todo sila yaga na. So uno kalde mga grande factor, no, tamira kami na political alignment. Siguro tamen na mga kosaya sosede el mga mes ya pasa, no, specialmente aquel liba con el former President Duterte na nahig. Ya notisa kita kaya kundusi mga several rallies sa kina Zamboanga City, no, in support of the Duterte. So amo el uno kami may tamira rason kay ya pwede ayuda con el mga nuevo ya ilihi election. Mientras tanto, aquel magakandidato quien hindi kaaliado de este alto oficial del país, el ya perde na eleksyon, incluido el maga-incumbent kandidato. Base na resulta del Mayo 12 eleksyon na syudad, el magakandidato del Team Zamboanga kaya ganata incluye el Mayor-elect Kimer Olaso, Vice Mayor-elect Ben Climaco, Congressman-elect Distrito 2 Jerry Perez. Para na konseho lokal también, 8 maga-councilor-elect desde el Team Zamboanga el Yagana, isa is del Team Dalipe, y los demás maga-independent candidate ya. Pero asigun kun Babiera, un factor lang el political alignment que puede asegana con un candidato. Tiene también otro maga-factor o razón que puede asegana con un candidato. Notable que tiene magakandidato, el ya gana siempre y tiene ya puede pasaka alto boto mas que independent candidate sila y no hay maga-political alignment. El maga-independent candidate na syudad kanya gana na eleksyon amo el District 1 Congresswoman-elect Kat Chua, District 2 Councilor-elect Ray Bayuging y el re-election Councilor Joselito Macrohon. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Summary asigun quiere decir caliente el tiempo pero por causa del cambio de clima tiene vez no puede hablar el pag-asa con el tiempo tiene vez asigun caliente y enseguida silang takay ulan. El entero país na experiencia siempre el easterlies quiere decir tiene ulan pero hindi tatarda. Anticipa el pag-asa maskin experiencia ulan un lugar na país igual aquí na syudad taman amamalung el tiempo hindi quiere decir entero día por causa sectional lang el ulan. Tiene parte tan ulan, tiene vez también no hay. Por eso el alto el heat index sa experiencia siempre na cuantos lugar na pais. So ngayon, easterlies lang naman yung nakakapekto sa panahon natin. Pwede din maging ITCZ ito. Tapos sa easterlies may mga thunderstorm lang naman yan. Thunderstorm na pwede pa rin magpaulan sa atin na mga isolated rain showers, mga kulog at pagkidlat, malakas na hangin. Ganun. Tapos pag ITCZ, mas mas maraming mag-uulan, mas maraming thunderstorms, mas maraming
yun, mas madalas yung pag-uulan. Pag nawala na yung thunderstorm, so mainit na naman. Pag mainit, tataas yung heat index natin. Tiene también Operasyon Baklas del mga campaign materials sa Kundusi, Alina Tetuan. Aquí el report. Dale 5 días el Commission on Elections o COMELEC después el eleksyon para kunal mga kandidato o partido ase el di ila kaniikwalan o plan baklas del di ila mga campaign materials ya kabasilaman post durante el periodo de kampanya. Pero el Barangay Tetuan, taen kabesa el Kapitan Richard Mariano, ya inisyaya kunal di ila o plan baklas sa di ila barangay como parte del ordinansa del barangay na limpieza. Naun social media post, tamandamira el Kapitan Richard Mariano kaya prinsipya sila el baklas por parte del mga kandidato y partido na di ila barangay, siendo el tiene sila intensyon man recycle kunal mga tarpulin iusa con na veredero festival del barangay, el Lama Lama Festival. Mientras magapalo y plywood, el dona sila na mga vivientes pobre para usa na mga piso y también techo o dingding del di ila mga kasa para hindi man sayang. El COMELEC ya habla del mas temprano obligasyon del mga kandidato, partido o party list para ordina con el día personajes conduce limpieza, siendo parte del kontrata desde el orden na Omnibus Election Code. El bombero, el coordina según con el Samselco y mga kompanya de telcos para asesubi el di ila alambre kahit tormenta sila na di ila mga operasyon si tiene mga kema na mga baryo. El cosa ta enfrenta el bombero si tiene incidente de quema na mga barangay amo el jutay pasada del camino y también mga illegal parking del vehículo. También mga kable que tasangga na di ila pasada. Por eso ta atrasa el di ila responde con Advirti también el bombero con el vivientes para si plantar cerca ng mga casa del vecinos hecho de palo para poner firewall para hindi para si tiene quema hindi man umit el otro casa. Sina gayot, if sample tamen tan encourage kami kun mga bibientes di aton, chene gayot firewall. Si example kaya man to, chene to invest ka sa grande, kabar si nisita man to no kere to, pero dito yung mga investment, dito yung sakripisyo. Kabar chene to na costaw sample made to mga light materials, pikura gato po ni firewall. So uno se para hindi to apekta na kema. Y abriré otra vez na normal el tráfico en la ciudad de Zamboanga después del día de elección del lunes. Visible también ahora que ta normaliza enseguida en la ciudad, siendo no hay cosa algo suceso y eso se en la ciudad durante la elección. Y como ta habla business as usual en el entero ciudad. Aparece que concentrado el tráfico pa siempre aquí na centro del pueblo por causa ta aquí todo concentrado el mga transaksyon ta asin mga opisina de gobierno. Asigun. Uno del mga asunto debe mirar mga nuevo elegido oficial de la ciudad para arreglar el problema de tráfico. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan.
Roasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar da krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Bueno, el andanza del supply de kuryente durante la eleksyon na syudad. Taki el report ni Marites Espartero. Como cosa ya promete del más temprano el Zamboanga City Electric Cooperative o ZAMCELCO, hindi eksperyensya blackout el Zamboanga durante el conducta del national y local eleksyon. Iya puede asigun el ahensya kompli. Ya tiene man asigun na aberia na barrio del Sinunok después kaba el kuntada del Magabalota. Pero ya puede asigun kung este toma action siguiendo. Mucho maga on standby troubleshooters el ahensya asigun kung el director del ZAMCELCO Donald Macrohon. Igol tabla kita, well preparado kita el ZAMCELCO kasi bago dito na eleksyon niya, asi kita mga line clearing. So, tiene kita mga standby team, kada mga areas, so sabi ng mga ente, tiene kita kada area, standby kanila, aberya. No, good thing na yung mga pa sa aberya, except ya kabel counting, agal na sinunong, ya rebenta recloser, pero un ratito lang getkel, no? Specific area lang nila, makami na eskwela, pero as full ele, nakikita ko sa grande aberya, ya pa sa during election, no? Tarin di gracias el management del ZAMCELCO na baga personnel
ken akal tiempo designaw na diila kadakwalan lugar para pwede ayuda dali buen serbisyo durante el eleksyon. Video oportunidad para man-thank you ko na lahat ng mga team afuera, no? Lahat ng mga men de Samselco, men and women of Samselco who work tirelessly man overtime and prepared ko na lahat ng election, no? This is a midterm election sa para kita successful, no? And again, as what we committed, dali kita sufficient kuryente para el daton election, bueno, el corrida, amo kita ko sa iya pwede expecta, eso se de el after del airport de mga grupo afuera. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Manades gun mga lugar tausa mga solar light sistema mga tiempo. Siyempre para na ekonomiya i verdad tapuengwa el konsumo de usada de kuryente. Pero hindi asigun ta afekta ko del koleksyon del Samselco por causa ta subitami el numero del mga member consumer owners o MCOs este tiempo. El syudad asigun na progresaya mucho ya mga residentes. Itiyan mga pabrika i mucho siyempre tausa kuryente. Por eso hindi sila antisipa abaha el konsumo o consumptions. Kay tali, bien manada también mga malls y supermarkets na syudad. Pinjute lang 100%, no? Pero welcome kami con Nestle kasi pwede sa ayuda ko diato mga MCOs para pwede sila man save kuryente usada. But again, el capacity del entrance Zamboanga, we are a booming city. Nadangal diato residential, kini kita mga industrial, we consume a lot talaga. So hindi kami tan expect or tamira baha el consumption, but rather we expect na subi kay mga malls, talibanta, mga industrial group, tapos yung mga other mga businesses. So tamila kami subi pal capacity del Samselco. Yan ang muerto na aksidente vehicular ya también alina costa este na pasubolong. Aquí el report de Emil Tuban. Un persona muerto después el motorsiklo y el 300 yung mambanggaan alina barangay Pasubolong enante madrugada. A la 1 pasada del madrugada, Taco Rizal arriba para na Pueblo Esterusi motorsiklo que tamaneha si Raul Joseph Dulay Bello y cuando liga aquí na barangay Bolong, yaman bangga con el 300 que tamaneha si Romel Delmo Bucoy. El super del motorsiklo tiene herida en su cabeza y amos el causa del su enseguidas muerte. Con el super del L300 ya libal ambulansya na hospital kay tiene también mga herida na su cuerpo. While on the way, no, accordingly, el 300 yan encroach na otro lao camino. So, amo kaya causa yan head-on collision with sila. So, after the second, no, incidente na el biktima gani na amo kaya por causa na impact, no, na amo kaya posible causa na disuyo muerte. And while the driver tiene también the injury también na disuyo kabesa, yalibatin ko na hospital. El mga bihikulo alibal pulis para alina Police Station 3 na Sanggali, ita continua pa asel investigasyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El polis llaman inquestia ese día con el persona accidentalmente tira con su 3 años apu, alina latuan del lunes tarde. El personaje del Station Tucuruan, yaliba na Hall of Justice con Orlando Saavedra 65 años de Sapa Moro, Barangay de Latuan. Investigación del polis, el víctima talina de ila cuarto y su abuelo limpia el su fusil y de repente rebenta y atupa con el víctima na cara y en lampas na de este cabeza. Amo el causa de este muerte. Con el sospechado llaman file caso de reckless imprudence resulting to homicide y el caso de violación na Omnibus Election Code del COMELEC. Pulisya larga con el sospechado na robo alina Nunez extension por causa no hay bastante evidencia contra Conele. Aquí el report de Emil Tuban. Pulisya larga con el sospechado na robo alina Nunez extension después no hay bastante evidencia contra Conele. Y reporta alina Police Station 11 el untal Roswell Kyle Alaban después tiene Kenya ruba con el shoe bag adentro del dila truck na Nunez extension mga alas 6 pasada anoche. El bag ta contiene el cellphone, earbuds, y el ATM cards, el coin purse y mga llave. Napalo up del polisya pwede agarra con este alias Lanchang, pero cuando mira sila na CCTV del mga establishmiento, hindi amo el persona, por eso larga sila con este. El investigador ta procura pa conoce con el mga sospechao, ya mira sila na CCTV del tienda na lugar. Emil Tuban,
Dateline Zamboanga. Buenas noches. Takial de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible según experiencia el efecto pa siempre del easterlies, pero mayor parte del día el experiencia según el ciudad de Zamboanga el maescurana y también caliente tiempo. El heat index el alcanza a según na 41 degrees. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Super combo. Isang ice coffee. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. El lunes, el mga ciudadanos finalmente ya dali la decisión de quién el mga líderes, quién quiere sila sirvi la ciudad dentro del 3 años. Estos mga líderes amo el quien ahora procura dali mira que modo di la servisyo ng zamboangueños y dali solusyon kal mga problema, seguridad, basura, tráfico y otro más. Estos también el mga líderes quien el mga vivientes el puede atracar para pedir ayuda. Estos también el mga líderes quien el está na frontera para defender con la ciudad de mga asunto y controversia que posible enfrentar. Alegre kita que ali na City Council 4 mga abogado el quien esperanzao el estudia mucho mga leyes y ordinanza que puede hacer para la ciudad. Además, nuevo mga kongresista na ciudad quien el representa con la Zamboanga ali na Kamara Baja. Ojalá pwede sila kida performing legislators alin na kongreso inadi ila distrito donde sila tasirvi. Ya akabaya el eleksyon, ina Hunyo 30 el asumiya sila na pwesto mga nuevo opisyal. Debe kita, man move on, iolbidaya el mga cosas siya pasa. Akorda ki amistad o friendship, amo el importante maskin del pasaw eleksyon, hindi igual kandidato el kung kien ustedes siya suporta. Numasaanay kita, esperanza ko el mga ayuda siendo ya pasaya o ya pasaya aquel. Importante trabaja para tiene sen y tiene comida que el planta na mesa si volve na casa. Mga vecinos, un poco de comentario lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato mga noticias para esta noche, Mayo 14, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Today's best music. Magic 95.5.